Hola y bienvenidos. En la primera parte del mensaje titulado ¿Tienes sed? Él encontró que el Señor Jesucristo tuvo con la samaritana fue discutido a partir de nuestro texto de referencia, el libro de Juan, capítulo 4, versículos 7 a 15. Como resultado de este encuentro que la mujer tuvo con el Señor Jesucristo, ella fue transformada tanto física como espiritualmente. Podemos experimentar esta misma transformación en nuestras vidas si lo decidimos. Para concluir, la mujer creyó que el Señor era el Mesías y se convirtió en una nueva criatura en Cristo. Escuche 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. El versículo dice: de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es transformación. Vaya a Juan capítulo 4, versículos 28 y 29. Que está un poco más adelante en nuestro texto. Los versículos dicen: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer estuvo de acuerdo con el Señor acerca de su pecado y con fe aceptó su regalo gratuito de la salvación, agua viva. Fue a contarles a otros acerca de su encuentro con el Señor Jesucristo. Somos propensos a contarle a los demás una vez que somos salvos. Compartimos nuestro testimonio con otras personas para influir en ellas a fin de que busquen al Señor para la salvación. ¿Tienes sed de algo? Algo que te traiga la satisfacción eterna. La salvación del Señor Jesucristo saciará tu sed de lo espiritual. ¿Qué es la salvación? La salvación es el rescate de la muerte eterna y del juicio divino del pecado. ¿Qué es la muerte eterna? Primero tenemos la muerte física. La muerte eterna es cuando el alma está eternamente separada del Señor Jesucristo. Yo creo que una persona que está eternamente separada del Señor experimentará apenamiento por siempre y para siempre. Por otro lado está la vida eterna.
El alma está con el Señor Jesucristo y hay gozo y paz por los siglos de los siglos. Me gustaría comparar la última parte con el proceso de justicia penal que incluye las fases de sentencia y sentencia. Sígame al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Este es un ejemplo de la fase de juicio. El versículo dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, después de esto, el juicio. Una vez más, hay muerte física y luego juicio. La Biblia habla de dos juicios, el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. En el juicio del gran trono blanco, aquellos que no escogieron el plan de salvación del Señor serán juzgados por sus pecados. No hay apelación. Por otro lado, en el tribunal de Cristo, aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador no serán juzgados por sus pecados, ya que sus pecados son lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Ellos solo serán juzgados acerca de cómo sirvieron al Señor en su vida. Este es un ejemplo de la fase de sentencia. Sígueme en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 14 y 15. Versículo 14 dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15 dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. La segunda muerte es la muerte eterna, y el libro de la vida se refiere a aquellos que tienen vida eterna con el Señor Jesucristo. Usted no tiene que experimentar esto, ya que usted puede elegir su manera de salir de este destino. Nuestro destino eterno es blanco y negro, sin área gris. Tenemos vida eterna o muerte eterna. Es posible que te hayan enseñado que puedes ir al purgatorio si no llegas al cielo inicialmente. Es posible que te hayan enseñado que el bautismo infantil puede llevarte al cielo. Estos no se encuentran en la Biblia. Algunos de ustedes pueden cocinar y como saben cuando cocinan algo, involucra múltiples ingredientes. Sin embargo, solo hay dos ingredientes para la salvación: la fe y el arrepentimiento. ¿Qué es la fe? La fe es
confiar en tu corazón que el Señor Jesucristo murió por tus pecados y mis pecados, así como los pecados de aquellos ayer, hoy y en el futuro. Fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día y es un Salvador viviente. Este es el Evangelio del Señor Jesucristo. Puedes encontrar el Evangelio del Señor Jesucristo en el libro de Primera Corintios, capítulo 15, versículos 1 a 4. Creo que esta es la guía para la salvación. Sígueme o escucha Romanos capítulo 10, versículos 9, 10 y 13. Versículo 9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sígame o escucha Efesios capítulo 2, versículo 8. El versículo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. La gracia es un favor infeliz, es un regalo gratuito de Dios. Síganme o escucha Hebreos capítulo 11, versículo 1. Creo que esta es la definición bíblica de fe. El versículo dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Escucha el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. El versículo dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe crece cada vez que escuchamos la palabra de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es estar de acuerdo con Dios acerca de tu pecado y el deseo de alejarte de él. Sígueme o escucha Hechos capítulo 3, versículo 19. El versículo dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Esto es transformación. El Señor Jesucristo desea que tengas vida eterna. Ahí hay evidencia bíblica de esto. Sígueme o escucha Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sígueme o escucha 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. El versículo dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Si sabes que necesitas salvación o que el Señor te está guiando a la salvación, no lo pospongas. No tenemos garantizada una hora desde o mañana o el próximo mes a partir de ahora, o incluso el próximo año. Había un gobernador romano llamado Félix que le dijo al apóstol Pablo, cuando Pablo estaba predicándole el evangelio, que esto no era conveniente para él y que él enviaría por él cuando fuera conveniente. Usted puede encontrar este relato en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 25. Nunca vemos ninguna evidencia bíblica de que Félix eligió la vida eterna. No pongas la salvación fuera. Todos tenemos una opción: la vida eterna o la muerte eterna. ¿Qué eliges tú? Oremos. Padre Dios, nos diste el ejemplo de la mujer samaritana que eligió la vida eterna. Usted nos dio la misma opción: la vida eterna o la muerte eterna. Si hay aquellos que escuchan que saben que necesitan la vida eterna, ruego que no la pongan fuera como Félix hizo. Ruego que te busquen inmediatamente. En el nombre de Jesús. Amén.